Conexiones en las estructuras prefabricadas. Vamos a mostrar algunas características de las conexiones. Las conexiones deben ser simples, sencillas, inspeccionables. A diferencia de una tendencia que ha existido, la cantidad mayor de trabajo se debe realizar en la planta y no en la obra. En planta, el control de calidad son trabajos de mesa que se llaman, o de piso, donde uno trabaja no en altura, donde en muchos casos el trabajo se hace bajo techo, no influye en las condiciones climáticas. Los trabajos en obras deben tener, dado que se hacen en condiciones de clima, de trabajo en altura y demás, un alto nivel de control. Y es importante considerar en todos los diseños de las conexiones las etapas constructivas y los reglamentos vigentes. Ok, veamos algunas conexiones. Estas son conexiones muy estudiadas, conexiones metálicas. Veamos, digamos, la conexión de la derecha es una estructura tridimensional con unos tensores en el cual recibe 8 elementos, ¿no? Está muy detallado, muy bien especificado. Digamos, este tipo de conexión, que en estructura metálica le llaman hueso de perro, para provocar la fluencia en este caso, es una conexión precalificada y ahí vamos a llegar poco a poco. Bien, veamos un material, un material milenario, actualmente tiene un desarrollo en las conexiones como esto que ven aquí. Imagínense que esta conexión está preparada porque este bambú no es igual que este bambú, ni es igual que este bambú. Es una conexión preparada para recibir diferentes diámetros de bambú y tener una conexión que satisfaga la demanda de las solicitaciones de la estructura que se está haciendo. Este tipo de conexión es de relativa novedad, aunque sí el material es milenario. Veamos algunas conexiones típicas soldadas, de las cuales ya prácticamente que no están en desuso, por lo menos aquí en México en las zonas sísmicas importantes están en desuso. Donde se solda una viga, se solda a la ménsula y se solda también a la parte inferior. Este es el mismo caso. Aquí hay una nariz, un apoyo y una varilla superior que pasa para hacer una conexión semisoldada. Esto es paneles soldados, vigas o traves que se unen a columnas mediante soldadura. Si funcionan bien, funcionan con un control de calidad, pero tienen un problema de fragilidad dada la soldadura y las deformaciones. En caso de sismos, no es muy recomendable, sismos altos, no es muy recomendable este tipo de soldadura. Por ejemplo, esto es una soldadura que cuando uno la ve dice, bueno, es una soldadura no soldada. No, es una soldadura, una conexión húmeda, pero con una participación de soldador importante. Digamos, ¿en qué consistía? Consistía en una ménsula metálica en la columna, una ménsula metálica en la trave, y la conexión para el acero inferior se realizaba mediante la soldadura de unos tramos de varilla con la capacidad suficiente para transmitir las tensiones inferiores. La parte superior se colocaba una varilla que pasaba de lado a lado en la columna y esta funcionaba como un concreto colado en sitio con las longitudes de desarrollo y todo lo demás. Posteriormente, esta conexión, a veces la soldadura fragilizaba mucho la conexión y evidentemente cambiaba las propiedades mecánicas del acero. Después empezamos a fabricar unas conexiones semihúmedas o mixtas, donde se mantenía la parte buena de la conexión anterior, que era la varilla colada en la corona de la trave y que atravesaba de lado a lado la columna. En el caso de que la columna era de borde, pues se le colocaba un conector de término en esta esquina, un conector soldado. En la parte inferior se colocaba una placa metálica soldada a una mancuerna de placas con la capacidad necesaria, y la continuidad inferior se daba con una soldadura de placa a placa y una soldadura que era lo que le llaman una soldadura de piso, digamos. Aquí tienen, por ejemplo, esto es una obra en la Ciudad de México, tenemos una conexión de trave de rigidez. En esta vertical apoyaba el cortante, en esta horizontal
se daba la continuidad inferior. El acero superior pasaba a través de la columna y esta es una conexión de un brazo en aportante. Igual se sacaba el paño de la conexión fuera del paño de la columna. Estas son las portantes, las que más carga o más demanda a flexión tendría. Aquí tenemos la placa vertical, placa para recibir momento, y la continuidad inferior se daba con una soldadura en placas con soldadura de piso y la placa que venía ya embebida dentro de la trave portante. Posteriormente se desarrolló una serie de conexiones emulativas queriendo emular en concreto colado en sitio, reforzado. Esto es un trabajo que se hizo por Alcocer Carranza. Se hicieron unos ensayos. La dificultad era poder lograr que este gancho estándar de esta trave se pudiera ligar al nodo y funcionara como un concreto monolítico. Los resultados no fueron malos, pero no se llegó a obtener la utilidad que debíamos haber obtenido. La dificultad estaba en amarrar estos ganchos estándar en una columna que tiene una cantidad de acero importante y desarrollar la longitud recta del gancho estándar en las varillas, que a veces son varillas de gran calibre. Posteriormente aparecieron una serie de propuestas, fundamentalmente del doctor Park, donde la columna recibía una serie de varillas ya con la longitud del gancho estándar y la parte superior se seguía colocando y colando como se venía haciendo anteriormente. Otra solución era dejar pasar el acero inferior de la trave, realizar la conexión fuera del paño de la columna, si era factible, en el quinto, el claro, o en medio del claro, para minimizar la tendencia a la demanda sísmica en el nodo trave-columna. Y así se fueron desarrollando diferentes soluciones, como esta de colocar la viga maciza y una serie de ductos donde entraban las varillas de la columna. La solución es buena, nada más que hay que tener unos moldes y una disciplina en la producción específica, porque si no, usted a la hora de que llegue a montar la varilla, a montar la trave, puede que haya interferencia entre la varilla y el ducto, que no esté en su lugar uno de los dos o los dos. Otro tipo de conexión que se está empleando es la conexión a partir de unos conectores de varillas, que es una conexión seca, y conectores tipo 2 que se rompe la varilla pero no se rompe el conector. Aquí esto se empaca con un grout de alta resistencia. Este es un ejemplo de una de las conexiones. Aquí van a ver la foto, donde se monta la columna. La columna se une con la trave, el brazo de la trave se une con el otro brazo, generando una articulación en el medio, y esta columna es totalmente prefabricada, igual que la columna. Otro tipo de conexión, me voy a adelantar un poquito, es esta, donde viene el nodo ya precolado y se hace una conexión de columna a columna a media altura, y la trave se hace la conexión fuera de la zona de mayor demanda sísmica. Son conexiones húmedas. El único problema es que en México le llamamos matatena, que es como un yaqui, de lo que juegan los niños, y es muy difícil de producir y más difícil aún de transportar y montar. Esta otra solución también es empleada en Japón. Se monta la trave con el tramo de columna, con las perforaciones y los ductos necesarios para que embone. Después que está montada la trave, se cuelan, se rellenan con grout de la misma resistencia que la columna, y ya quedamos con una conexión en la columna prácticamente totalmente fuera del paño. Este es otro tipo de conexión de trave prefabricada. Igual, entra la trave prefabricada sobre la columna superior se monta con unos ductos que son inyectados, y la conexión entre traves se hace en el medio del claro de las dos traves. Algo similar a lo anterior. Aquí en este caso están usando una trave de rigidez metálica. Ahora, una característica importante que tienen las estructuras prefabricadas es la siguiente.
Si tenemos una estructura colada en sitio, se arma, se cimbra, se cuela, y una vez que se adquiere la resistencia y el modo de elasticidad, esta estructura se descimbra y pongamos un ejemplo, un marco sencillo. ¿Qué pasa? Que al descimbrarse el peso propio de la losa de la estructura genera unos momentos aquí en el nodo de la conexión trave-columna. Para el caso de los prefabricados, la columna se monta, como regla general la trave portante es autosuficiente, no requiere de apuntalamiento, y con ello ¿qué logramos? Que el peso propio de la trave pase a incrementar el momento positivo de la misma. Yo digo que la naturaleza nos quiere mucho los prefabricadores porque para nosotros dar momento positivo es una cosa relativamente fácil, es agregar unos torones y ya. En caso de refuerzo es un poco más costoso y más difícil. Igual pasa con las losas. Si yo monto la losa en la trave, como veíamos en el principio energético que les mostré, la losa no aumenta, no genera momento en la conexión, simplemente genera un momento positivo mayor en el centro del claro. Ya cuando empezamos con las sobrecargas de uso, ya sean permanentes o accidentales, ahí ya empieza a conectarse. Fíjense que aquí ya empiezan a aparecer los momentos en ambas estructuras, con lo cual, al final, voy a ir rápido, aparece el sismo y vamos a obtener una pequeña diferencia. Perdón. Bueno, vamos a tener una pequeña diferencia. Ok, vamos a tener una pequeña diferencia en los aceros de continuidad en este nodo. O sea, si aquí tenemos el 100%, el acero de continuidad en este nodo debe ser el 71%. La variación, la disminución oscila entre un 15, un 18, un 20% aproximadamente. Depende de la estructura. Otro principio importante, no solo para el prefabricado, pero que sí no se entiende todo en su totalidad, es el cortante por fricción. El cortante por fricción, todos pensamos, o me han explicado, no todos, algunas personas han dicho, es que la sección de la varilla trabaja cortante. No, la varilla trabaja a tensión, y trabaja a tensión porque se pide que la varilla, que la superficie que se une el concreto nuevo y el concreto viejo sean rugosas. ¿Para qué? Para que cuando se haga la solicitación horizontal del cortante, el cortante horizontal, se produzca una tensión en la varilla, no se produzca un cortante. Esto, aquí lo vuelven a ver, genera un incremento de la longitud de la varilla, con lo cual se incrementan los esfuerzos y si está normado por el cortante por fricción y luego reducido. Ahora, veamos esta tabla. Si el concreto es monolítico, se puede utilizar 1.4. Si el concreto está colado en dos etapas con una superficie rugosa, es el cortante horizontal, digamos que es 1. Aunque tenga la junta fría entre los dos concretos. Si la junta no está rugosa, profesamente con 6 milímetros, la reducción es de 1 a 0.6. O sea, si usted tenía una capacidad, por decir un número, de 100 kilos por centímetro en el sentido horizontal, ahora tiene 60. Esto es una cosa importante y es el ABC o el fundamento de las conexiones de dos concretos. Si no se utiliza esto, pues el acero continuidad hay que incrementarlo a que tenga la capacidad que si hubiera tenido un concreto con rugosidad. Veamos. Finalmente, el doctor Park de Nueva Zelanda, en el paz descanse, hizo una propuesta de una shell beam, de una viga concha, que era una portadora de refuerzo, la cual consistía en colocar aquí el refuerzo, dejar una canal para la colocación del acero de refuerzo y sobre ella colocar losas alveolares, losa doble esteo, el tipo de losa que sea, y colarle firme junto con la columna, y todo esto se producía una estructura que le llamamos nosotros estructura emulativa del concreto
reforzado, como si fuera colada en sitio. Esta es una de las traves, la primera que se usó aquí en México. Es una trave de sección variable que tenía 1,20 en el extremo y 60 centímetros en el canto, en el área central. Se dejaba una rugosidad en la zona. Aquí tienen la trave. Con esta trave se ganó un proyecto interesante porque se logró reducir el peralte central y por este espacio que está aquí pasar instalaciones de voz, datos, aire acondicionado y demás. La trave, o sea, la solución se empezó a emplear en una torre, la torre que está aquí en Puebla, creo que es una torre emblemática según desde mi punto de vista por lo bonita que es, y tenía 2 niveles con 4x4 tableros. Aquí están las traves montadas. Esta era la conexión, se pasaba el acero inferior por la zona inclinada, por la cartela. El acero, aquí ven el acero superior se pasaba amarrado, o sea, se estribaba junto con los aceros de la continuidad superior. Aquí ven la torre, este era el nivel de estacionamiento, 2 niveles con tableros de 4x4, 4 tableros, o sea, perdón, 16 tableros en un orden de 4x4, cada tablero a ejes de columna de 10 metros. Este era el punteo de la losa, las columnas eran coladas en sitio. Aquí ven la conexión, columna colada en sitio hasta este nivel, traves prefabricadas montadas, losas alveolares, y el nudo se estribaba y se colaba emulando la estructura colada en sitio. Esta estructura, para colmo, se decidió que fuera una estructura tipo A, se construyó en el 2006, y posteriormente de los 2 niveles inferiores era como pastel de novia, se pasaba 2 niveles circulares y después empezaba un orden de 4x4 tableros. Al final la torre llegó a alcanzar 3 niveles por mes. Hoy ya me tocó participar en otro proyecto aquí en Puebla, que llegamos 5 niveles por mes con un tablero con un orden de 1.100 metros aproximadamente de área. Aquí ven cómo va subiendo la torre. El cimbrado era por la razón de que esta torre tenía una variación en los volados. De hecho, yo le pregunté al arquitecto por qué esos volados y me dijo que se parecía al humo del cigarro. Le dije, no sé qué cigarro fumaste, pero hay volados de 450 en algunos niveles en la torre de arriba. El éxito de esta conexión está en garantizar la rugosidad y la colocación, un ancho suficiente para la colocación del acero de refuerzo, tanto inferior como superior. Sobre todo el inferior es el más complicado, el superior tienes el ancho de la trave, más la altura puede crecerse un poco, ¿no? Aquí tienen la torre. Esta es la torre que digo yo, se llama JB3, tiene 28 niveles, 128 metros de altura, entre pisos de 450. Otra torre similar, esta se hizo en Veracruz, en la parte de Boca del Río, de Veracruz, igual con columnas coladas en sitio y entre pisos prefabricados. Veamos cómo se ve el sistema. Este video lo pueden ver en YouTube. Viene una explicación muy sencilla de en qué se basa el sistema. Las placas que ven en el extremo son placas para el apoyo de las traves y no tener que dejar las ménsulas, que en algunas ocasiones la arquitectura no nos permite dejar ménsulas en la parte inferior del sófito, de la fibra inferior de la trave. Se montan las traves, se montan las losas. Pueden ser alveolares, doble T, u otro tipo de losa. Fíjense que no hay apuntalamiento. Se coloca el acero inferior. Se colocan los estribos de diseño en la trave. El acero superior. La malla de refuerzo del firme, que va sobre losas. Y así se va repitiendo la operación.
Es de señalar que en este tipo de torres las columnas ocupan como un 15% total del área de cimbra si fuera con las en sitio. Entonces, preferimos ahorrarnos el 85% de los trabajos de la cimbra y de la cimbra propiamente dicha y no fabricar las columnas prefabricadas, sino para poderlas montar con este tipo de grúa que no tiene una gran capacidad para montar columnas. En este caso, las columnas inferiores, la parte inferior eran de 1,80 por 1,80. Bien. Bueno, vamos a ver una serie de pruebas experimentales que se han realizado. Empezamos en el Instituto de Ingeniería. Se hicieron 2 modelos, uno con amortiguamiento, con amortiguadores diagonales restringidos contra pandeo, que no es el caso de la plática de hoy, y este que se hizo como patrón. El edificio base, el modelo era un modelo a escala 1 en 3. El edificio que se concibió fue un edificio de 4 niveles con tablero de 10 por 10 habitacional en una zona de sísmica tipo 3B, el reglamento del 2008, y con un sismo de 0.45, nada envidiable. El tablero, al final, el edificio, ya una vez reducido por Q, en utilidad de 2, tenía una aceleración de 0.2, en vez de 0.40, 0.22, 23 aproximadamente, y se empleó el tipo de conexión emulativa que estábamos viendo en el edificio anterior. Las columnas eran prefabricadas, las traves eran sección 1 y se apoyaba en una ménsula temporal que luego era retirada del tornillo, se colaba esta zona y debería dar, como dio, la capacidad que daría una estructura por la densidad. Digamos, esta es la sección original, 60 por 60, con traves de 45 por 81 en zona 1 y llevada al escalón en 3, todo se reduce entre 3, la columna era de 20 por 20, las traves la van a ver en la foto, eran prácticamente de juguete, eran de 15 por 20 aproximadamente. Esta es la trave original. Estas son las matrices de semejanza para poder llegar a los parámetros del modelo a escala reducida, una cosa bastante aburrida, digamos. Estas son las columnas del modelo a escala reducida. El tacón que ven aquí traía las perforaciones para poderlo fijar a la mesa vibradora del Instituto de Ingeniería Naval. Estas son las traves normales que se producen para una sección prefabricada de un edificio, que no es el caso del edificio que se iba a ensayar, pero sí se produjo en las condiciones de la planta normales de un laboratorio y con una similitud con este tipo de trabajo. Estas son las columnas para colmo se empataron, se generaron los 2 niveles a media altura del segundo piso, se logró una conexión de ductos y varillas embebidas. Estas son las travesitas que parecen travesitas de juguete comparado con la travesita anterior. O sea, esta es una columna de 20 por 20, esta es una trave de 15 centímetros de ancho, esta es la columna, y vamos a ver cómo se montó. Este es el arribo de todos los elementos prácticamente. Como la escala era 1 en 3, en ese tipo de losa hubiéramos usado una losa, digamos, de 30 centímetros, de 25 o 30 centímetros para 10 metros, y aquí usamos una losa que era de producción de línea de 4 pulgadas, o sea, de 10 centímetros. Dividiendo 30 entre 3, pues nos da las 4 pulgadas, los 10 centímetros que pedimos. Aquí estamos haciendo el replanteo del edificio, de cómo quedaría el primer módulo. Aquí ya se está armando columna por columna, con las traves, las ménsulas, los nodos abiertos, y aquí se realiza la conexión del otro tramo de columna. Aquí ven un detalle, esta es la trave portante, esta es la trave de rigidez, todas apoyan en una unión metálica temporal que después se retira, este es el nodo abierto, este es el montaje de las losas, las traves estaban capacitadas para recibir el peso propio de las losas y del firme. Aquí está el armado de las traves
de los nodos y las continuidades superiores e inferiores, como se hace en obra, pero en una escala de 1 en 3. Aquí tenemos el primer módulo, los 2 primeros pisos armados, y aquí está colado, y aquí ven el nodo colado con la corona de la trave y el firme incluido. Después de esto se llevó este módulo a montarlo en la mesa. Esta es la base de la mesa vibradora, en la cual se fijaron con 4 tornillos de 2 pulgadas. A cada columna fue fijada la mesa para poder aplicar las excitaciones o las aceleraciones previstas en el ensayo. Por desgracia, la segunda parte tuvimos que hacerla por un límite de gálibo que no se detectó. Tuvimos que montar la segunda etapa el segundo tramo del modelo. Tuvimos que montarlo prácticamente en el lugar, y aquí estaba preparándose ya el segundo modelo, que es el que venía con aislamiento incluido. Aquí ven el tercer piso, que tiene la conexión de la columna entre sí, y al final el colado que se realizó en la misma. Se utilizaron alrededor de unos 80 sensores, entre ellos desplazamiento relativo, acelerómetros y una cantidad de información importante. Me decía el doctor Héctor Guerrero que de aquí yo creo que todavía se están haciendo algunas tesis con los resultados de este ensayo. Bien, al final se hicieron 3 ensayos. Ruido blanco es un ensayo que se hace para poder medir el periodo fundamental de la estructura antes de que empezara a ser solicitada por sismo. Posteriormente se le dio el 100% del sismo de un registro que se tomó en el año 85. Recordemos que esto se hizo en el 2014. No había sismo del 17, el famoso sismo de septiembre del 17, sino el del 85. Es la rama EW, una rama que se midió en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Se le hizo el 100% 2 veces, después el 150%, y al final se decidió probar hasta el 200%, que era la aceleración máxima o el registro máximo que podía dar la mesa vibradora. Este es el video, un tramo del video cuando se le aplicó el 200% del sismo del 85. Si quieren lo podemos repetir, creo que vale la pena. Los ángulos que ven en los entrepisos son para medir las derivas, los desplazamientos relativos de nivel a nivel. No es un refuerzo, no es nada. Simplemente lo que hace esto es un traductor de desplazamiento con una sensibilidad del orden de las centésimas de milímetro, y lo que hace es registrar qué desplazamiento hay entre este nivel respecto a este nivel que está donde está fijado el instrumento. Ok. Al final, los resultados de los desplazamientos se pueden observar de los ciclos que se le aplicaron. De los 9 ciclos llegamos a tener este último ciclo, que es el de 200%. Las distorsiones entre pisos fueron de alrededor de 0.07, digamos. Una cosa interesante, y platicamos el otro día en el comité, que las estructuras cuando se hacen tienen un periodo fundamental, el cual no es... en algunas normas te piden agrietar columnas y traves. En cambio, cuando viene el primer sismo para la estructura, ese periodo fundamental está con la sección completa. No está agrietada la columna, no está agrietada la trave.
Y de ahí que cuando empezamos a aplicar el primer ensayo con el 100% del sismo del 85, cambió la estructura, cambió el periodo fundamental. Ya en el segundo hubo otro cambio, en el tercero hubo otro cambio, y en el cuarto el periodo fundamental cambió drásticamente, se fue a 0.7, empezamos 0.45 y terminó en 0.7. Al final del último ensayo, del cuarto ensayo, digamos, con sismo, con el 200% del sismo del 85, revisamos la estructura no presentaba rótula, no presentaba daño, estaba vertical, y las aperturas de las fisuras eran del orden de 0.04 milímetros. Uno de los doctores que participó en el ensayo me preguntó, ¿y usted cómo ve la estructura? Y yo, la veo muy bien. Si yo voy a revisar después de un sismo de esta magnitud una estructura y la encuentro en estas condiciones, yo le digo, señores, pónganse a trabajar, la estructura no tiene nada. O sea, esta es la conexión en la base de la mesa vibradora. Evidentemente tenía fisuras, pero fisuras muy admisibles dentro del rango. Y esta es la conexión de la trave portante inferior con la columna en el primer nivel. Bien, estas son las distorsiones que tuvimos máximas. La azotea, el orden de 7 al millar, 7.7 al millar. Velocidades y los desplazamientos, de los desplazamientos, mejor dicho, en la azotea, en las alturas completas alrededor de 4 milímetros, y las velocidades de aplicación. Un parámetro que me gusta señalar son las aceleraciones que se tuvieron por entrepiso. En la azotea, en el modelo se registró con un acelerómetro 1.21 veces la gravedad. Digamos, si usted tiene 1 kilo en la azotea, lo va a empujar con 1.2 kilos, por ende, ese contenido se va a mover en a escala de modelo, a escala ya reducida a escala natural. Esa aceleración hubiera sido de 0.61 G, que es una aceleración importante, digamos. Ese contenido de 1 kilo usted lo va a empujar con 600 gramos y evidentemente va a tener un desplazamiento. Es un tema de lo que se está trabajando actualmente en las normas, el tema de los contenidos y los aislamientos. Bien. Después de este ensayo en el Instituto de Ingeniería, decidimos hacer unos ensayos de ductilidad de los nodos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Estos ensayos, ¿en qué consistieron? A partir del mismo nodo que habíamos ensayado a escala reducida, fabricamos en planta, una de las plantas de ITISA, fabricamos unas T donde este elemento horizontal era la columna y este elemento vertical era la trave. ¿Por qué lo hicimos así? Porque el muro de reacción con que cuenta el CENAPRED nos permitía anclar la columna y mover la trave. Es un ensayo cuasi estático. Cuasi estático quiere decir que yo empiezo a mover la columna, voy aumentando las deformaciones hasta el orden de los 300 milímetros. Este es el tipo de ensamble que se hizo, digamos el número redondo, 340 por 5 metros, donde el nodo de la columna y la trave eran de la misma configuración de lo que se había ensayado anteriormente en el modelo a escala reducida y con la idea original de Parkes, pero incluyendo en el trabajo la viga o la trave, la shell beam, que se denominó en el trabajo original. Aquí tienen el armado de las continuidades, la zona rugosa, las traves y demás. Finalmente se ensayaron 7 tipos de especímenes. Un espécimen que era el colado de sitio, era el prototipo, con estribos espaciados 30 milímetros por un premio de investigación. Una prefabricada con conexión emulativa, también con estribos a 300 milímetros, y 2 adicionales con estribos a 150 milímetros espaciados y a 75 milímetros. En la realidad, los armados en las traves andan entre este y este pegados al nodo de la columna, o sea, pegados al apoyo, están entre 7,5 y 10 centímetros aproximadamente. O sea, no se arman unas traves portantes con estribos a 300 milímetros de separación. Eso era un trabajo investigativo y evidentemente no funcionó bien en el prefabricado tipo 1.
Adicionalmente se hicieron tres ensayos más. Dos con un pretensado central buscando el centrado de las traves y uno con una ménsula metálica soldada, que es el espécimen número 7. Aquí tienen el monolítico. No es un video, es un video conformado a partir de fotos. Repito, la columna está en la parte inferior, la trave está en vertical y con unos gatos se va aplicando deformaciones desde el orden hasta llegar hasta el 3% de deriva. Estamos hablando de 30 al millar. Ese es el caso del monolítico. Este es el prefabricado 1. El cual tenía un espaciamiento de estribo de 30 centímetros, 300 milímetros. Ok. Vean cómo el espaciamiento de los estribos genera la rotura por estabilidad en la zona de compresión, en una de las zonas, en este caso en la zona inferior de la trave. Veamos el otro, que tenía espaciamiento, Este tenía espaciamiento a 15 centímetros. Bien, comparemos el nodo monolítico con una deriva del 1%, estamos hablando de 10 al millar, y una deriva del 3%, que son 30 al millar, ¿no? Este es el comportamiento monolítico y este es el comportamiento del prefabricado, del segundo modelo prefabricado, el segundo espécimen prefabricado, tercer espécimen prefabricado con las mismas derivas, o sea, el 1% y el 3%. El comportamiento es que permite mayores deformaciones sin causar tanto daño en el nodo de la trave, en el nodo de la trave columna. Desde el punto de vista esterético, esta es la sección monolítica, este es el prefabricado tipo 2, el esquema esterético, y esta es la conexión soldada, la cual sabíamos que no iba a tener mucha estéresis, dada la soldadura que estaba colocada en la mesa. Esta es la unión de todas las gráficas de todos los diagramas esteréticos de las pruebas.